Daniel García al escenario. Bienvenido, Daniel García, aquí a esta segunda temporada o segunda edición, como quiera llamarle, de Al Escenario, ¿eh? Muchas gracias por venir. No, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Yo traía a colación, lo traigo a un personaje o alguien parte del teatro universal que es Luigi Pirandello, ¿no? Y me imaginaba entre sus personajes, sus actores, o esa mezcla de que no sabía dónde estaba en una de sus obras fundamentales, y digo, ¿quién estará hoy con nosotros? ¿Quién de todos ellos, de los Danieles García, estará con nosotros hoy? Es complicado. Es complicado. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero tuve un problema de homonimia muy fuerte por esa razón. Un problema de homonimia en la dictadura a raíz de eso. Entonces, bueno, pero no creo que sea el tema que nos ocupe muy específicamente. Dani, hagamos una especie de pasaje de historia, de vuelo en la historia, ¿no? El vuelo en la historia de pensarnos o pensarte al Daniel García allí en la niñez, ¿no? En la niñez, en la adolescencia también, ¿por qué no? Y pensar si en esos lugares, en esos tiempos, en esos espacios, había una forma de concebir teatralmente, con el recuerdo, teatralmente, una escena, un momento de tu vida que vos lo encuadres dentro de una escena teatral. Sí. Tengo mucho recuerdo porque en realidad mi niñez, yo soy de Bahía Blanca, nací en Bahía Blanca, y mi papá era como una especie de gerente, puedo llamarlo así, como sería hoy los vascos acá. Había muchos ramos generales en los pueblitos aledaños a Bahía Blanca, que hoy obviamente estarán todos conectados ya, ¿no? Pero en ese momento no. Y bueno, entonces él hacía ese recorrido por esos ramos generales. Y yo mi niñez estuvo siempre muy ligada a la radio, obviamente soy de antes de la televisión, ¿no? Y entonces escuchábamos mucho los radioteatros. Ahí había dos grandes compañías, una que se llamaba Javier Rizzo y otra Mauré, y era a las 3 de la tarde escuchar eso. Y en uno de estos viajes voy a ver ese radioteatro en vivo, porque ellos recorrían todos los pueblos. Y fue la primera vez que para mí pude ver con un telón pintado y esos actores que yo me los imaginaba con sus voces, de golpe verlos en acción, ¿no? En realidad el radioteatro de esa época era como la telenovela actual, porque era por capítulos, no es que se contaba una historia entera en un capítulo. Era como, iban dejando en suspenso y después te lo continuaban, ¿no? Todos los días. Y cortitos, 20 minutos, media hora. Entonces esas imágenes para mí son muy fuertes porque además de abrirme un universo muy mágico, fue como introducirme en otra historia que sabía que eso me pertenecía o me iba a pertenecer de alguna manera mucho más adelante, ¿no? Me imagino, te intuyo que también ver esa manera lúdica de ver a personas grandes, mayores, sí. Jugando, entre comillas, digo, en el teatro, también uno puede soñar o querer o desear, sin el formato, decir, teatralizado hacia el futuro, o eso, pero decir, puedo llegar a continuar mi vida siendo grande, jugando, es como, ¿no? Que te gusta, claro, te seduce eso, ¿no? Y recuerdo la primera obra, hablando de estos recuerdos, la primera obra de teatro que yo vi. ¿Te acordás de la primera? Sí, de la primera obra, me acuerdo hasta los 3 actores, ¿no? Una actriz y 2 actores, porque fue en el año 64, exactamente yo tenía 11 años. Bahía Blanca. Bahía Blanca. Y la obra se llamaba Vamos a contar mentiras, de Alfonso Paso, y la protagonista femenina era Gilda Lucet, de la cual yo estaba profundamente enamorado, porque en ese momento había 3 grandes actrices que se llamaban las ingenuas del cine, que era Elsa Daniel, Gilda Lucet y Graciela Borges, que rompían de alguna manera el prototipo de lo que se había venido trabajando en los años 40, 50, con las divas del teléfono blanco y demás, bueno, no solamente en Argentina, ¿no? Sino a nivel del mundo, ¿no? Que aquí estaba ligado a Mirta Legrand, a Zuli Moreno, Delia Garcés, Olga Zubarry, y ellas, por algo se les llamó las ingenuas, empiezan a ver un costado distinto, ¿no? Un costado más de chicas de barrio, más en algunos papeles
mucho más introspectivos. Entonces para mí ver esa primera obra con ella, yo no conocía el teatro como teatro, y era ella, Enzo Viena y Walter Vidarte. Fue fuertísimo, fuertísimo, sí, y yo ahí ya tuve una certeza de que ese universo me iba a gustar. ¿Edad puntual, recordás? 11 años, 11 años, fue año 64, sí. O sea, se puede establecer un punto Sí, en la y vida. con toda decisión, cuando terminó la obra me fui al camarín, no sé a qué, porque imagínate con 11 Recordame, años. por favor, ese momento. Sí, golpearle la puerta, y estaban los tres en el camarín, ella fue la que me atiende, y le dije eso, que realmente era mi primera obra y que... y después, esto fue muy, muy gracioso. En el año 86, siendo yo director de cultura, en una semana del cine, cuando el cine funcionaba, el Coliseo, se hace una retrospectiva de películas argentinas. Y el Instituto del Cine manda actores. ¿A quién manda en esa delegación? A Gilda Lucek y a Duilio Marcio. No, ¿Se lo recordaste? Sí, claro, obviamente, ya grande, cenando juntos y contándole. Sí, fue como cerrar, ¿no? Qué bueno, una un círculo etapa. ahí. Pero así, eso fue una gran apertura hacia el teatro, ¿no? Yo dije, esto, no sé, hay algo acá que me seduce mucho. Dani, ahí, bueno, nombrabas la niñez, 11 años, impresionante que a esa edad Sí, ya tengas casi una certeza hacia lo que va a ser el futuro, ¿no? Pero también hay una parte que es la familia en el momento, y sobre todo en los que están vinculados de alguna u otra forma al mundo del arte en general, y en este caso al teatro en particular, ¿no? Pero se respiraba arte, decías que la radio estaba presente ahí en los teatros, pero el arte era parte de ahí. Era como una cosa familiar, porque había programas con horarios fijos, como el caso de los Pérez García, y yo recuerdo mucho a mi familia escuchando eso, Nini Marshall. Se organizaba la casa en función de un programa. Sí, se escuchaba, la radio era una persona más, como después pasó a ser la televisión, ¿no? Pero todo giraba en torno de eso. Y bueno, tenían como una vida propia, pero además estaba muy bueno el imaginario que vos hacías a partir de eso que escuchabas, ¿no? Nini Marshall para mí fue una persona emblemática, una persona que me alegró la niñez y parte de mi adolescencia. Con sus personajes, sus gracias y todo eso, fue muy, muy bonito. ¿Y había o hubo acompañamiento de la familia con respecto después en el futuro? Después vamos a entrar en la parte mi del teatro, hermano, pero... yo tengo un hermano mayor que es venezolano, vive en Venezuela de toda la vida. Y él es actor, director, dramaturgo, ¿no? Profesional. Y él estudió la carrera de teatro en la Municipalidad de Bahía Blanca. Entonces ya es como que abrió una puerta. También eso influyó mucho en mí. Habilitó un camino. Habilitó un camino, sí. Si bien yo no hice un estudio dentro de la Municipalidad de Bahía Blanca, yo estudié teatro en un centro de investigación y difusión teatral que estaba organizado por un profesor de La Plata, que recién llegaba a la Argentina, Raúl Serrano, que es un gran maestro. Y Serrano el actor venía, que conocemos en la actualidad. Sí, ¿no? Raúl Serrano. Es maestro de actores, es una persona ya grande, pero él venía de hacer una investigación de la última etapa de Stanislavski del método de las acciones físicas en Rumania. Entonces, bueno, la mirada de él tenía que ver ya con otra manera del teatro, ¿no? O sea, a mí eso me había impresionado mucho, y ahí empecé a estudiar paralelamente a lo que había hecho a lo que estaba haciendo en la universidad, que hice carrera del área de sociales. Empecé el teatro desde ahí, pero ya tenía en ese momento 17 años, estaba en la escuela secundaria, o sea, cuando ya me empezó como a picar esto de una manera mucho más, ya de interesarme por el estudio como algo más serio, ¿no? A ver qué había detrás de esos telones, ¿no? Dani, vuelvo al comienzo y te pregunto, más allá de la actividad teatral formal, del ejercicio teatral, del ensayo teatral, en la vida, ¿uno también es personajes? Yo creo que somos como capas, ¿no? Yo no creo mucho en la vocación. O sea, creo que uno va transmutando en la vida y vas variando tu vocación también, depende del interés. Yo quería ser médico,
por ejemplo. Yo hice toda mi secundaria pensando en que iba a seguir medicina. Y cuando termino la secundaria, que voy a anotarme en la universidad, no había medicina. Claro, nunca se me había ocurrido preguntar, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? Porque en realidad docente yo jamás me imaginé que iba a ser. Y bueno, tuve la picardía, no sé, picardía o llamarlo como quieras, tomé todos los boletines de primero a quinto año e hice un promedio de cuál es la materia que tengo mejor promedio. Esto entonces me va a resultar, esto es lo que más me gusta, dije. Y era historia. Y yo me anoté, en realidad hice parte de la licenciatura en historia, pero en ese momento conocí a la que después fue mi mujer, a Marita, y ella estaba anotada en geografía, así que también hice las dos porque tenían como un tronco común del área de sociales. Y bueno, después vino toda una situación difícil, yo me recibo en el año, nos recibimos, año 74, imagínate lo que era el país en esa época, y había que terminar algo urgente porque la universidad estaba en una situación de equilibrio casi precario en cuanto a la seguridad personal, ¿no? Entonces, bueno, ahí completamos el profesorado de geografía tendiente a terminar las otras carreras porque quién se imaginaba que el golpe iba a durar tanto tiempo. Todos pensamos que, bueno, era algo que era transitorio, ¿no? Y que no iba a dejar la huella que dejó. Entonces siempre con la ilusión de poder terminar esas carreras. Pero volviendo a esta pregunta, yo creo que uno va variando, o sea, así como fui profe de geografía y Lo después sé. de sociales con mi gran compañero de cátedra que fue Jorge Oriola, tantos años juntos, casi 20 años con Jorge trabajamos juntos, casi toda la carrera en cátedra compartida, ¿no? Es muy fuerte esa ¿Y impronta. cuántos psicólogos necesitaste para poder sanarte después de No, Jorge? ninguno. Para mí, Oriola es un ser Maravilloso. maravilloso del cual he aprendido mucho. Creo que mutuamente hemos aprendido. Dani, como sabrás, esto es Así que al bueno, escenario. Al escenario. ahí voy. Creo que somos muchos Muchos personajes, personajes, ¿no? como muchos intereses tenemos, ¿no? Totalmente. Y que van mutando y transformándose a lo largo de la Exacto. vida. Es como el amor. Ujú. O sea, nadie transita la vida con un solo amor. Puede haber algunos más interesantes que otros, ¿no? Pero en realidad uno se enamora de muchas cosas distintas y ahí vas cambiando. Hay un tronco, hay una esencia de lo que somos, pero también hay que permitirse jugar otras cosas, ¿no? El No juego muy es muy aburrido. importante. Muy bien. Esta es la segunda edición de Al Escenario. Estamos acá en un lugar emblemático de la cultura de Esquel. Lo vamos a charlar luego también. Así que te invito a que vayamos desde las butacas a un lugar que es el territorio natural Bueno, tuyo. muy bien. Daniel Bárbaro. García aquí con nosotros. Sí. Pero le cuesta hablar, yo no sé cómo hacer para que hable, ¿no? Es complicado. Bueno, Esquel habíamos venido primero de mochileros, en el trencito, en la época que unía Jacobás y Esquel, en el año 75, a conocer la zona de acá hasta Zapala, de mochila. Y dejando currículum porque nos habíamos recibido en el año 75. Así que finales del 75 ya pensamos en venir, y en realidad el único lugar donde nos habían contestado la posibilidad de trabajo fue acá, en la universidad, que en ese momento había como un tríptico y estaba geografía como una de las materias. Así que bueno, llegamos con el golpe, no fue un muy buen augurio, pero bueno, ahí empezamos. Yo empecé trabajando también en dirección de cultura, en la escuela primaria, fui maestro de grado mucho tiempo, en una experiencia piloto que hicieron en el Colegio Salesiano, con una gran directora que siempre la recuerdo con mucho cariño, que fue Lila Macayo. Y en cultura empecé armando un taller que estaba como directora Blanca Balogia, una gran persona en ese momento, y muy accesible en ese momento, un momento difícil, ¿no? Y la primera obra de teatro que montamos con ese taller fue
en la Española, en la Sociedad Española, el 25 de febrero del 77. Se llamaba El Andador. Y después, bueno, ahí seguimos haciendo y hacíamos mucho teatro en la Escuela Normal, antes de armar el grupo de la Escuela Normal. Recuerdo el diario de Ana Frank, en plena dictadura, y había que hacerla, porque era de alguna manera hablar análogamente de toda la situación que se estaba viviendo acá, ¿no? Y ese fue un elenco muy grande. Recuerdo a Cristina Zupa, bueno, Osvaldo González, Osvaldo Quintana, Edgardo Gómez. Hicimos, bueno, quien hacía el papel de Ana Frank era Alejandra Silva, la hija de Pedro, y a su vez Pedro hacía toda la coordinación psicológica de todos nosotros. Sí. No, fue un momento complicado también, porque había mucha observación sobre lo que se estaba haciendo. Y después empieza a aparecer lo que se llamó el teatro abierto a nivel nacional en el 81, que tuvo una repercusión en otros encuentros dentro de la región. Ahí participamos con una de las obras de teatro abierto, que fue Papá Querido, en un encuentro que se hizo en Bariloche. Y bueno, previo a eso yo ya había armado un grupo de teatro de jóvenes en la Escuela Normal. En realidad digo, lo había armado y se armó en realidad por sugerencia de los propios alumnos. Y ahí habíamos hecho muchas obras, ¿no? Obras que también en algunos casos no podíamos ni siquiera decir los autores, por ejemplo Arthur Miller, que eran personas perseguidas por el macartismo en Norteamérica, ¿no? O Priestley. Y ese elenco también fue muy interesante porque eran chicos muy jóvenes. Ahí, bueno, recuerdo a Ricardo Malerba, Mariano Matías, Jacqueline Araiz, bueno, entre otros. En Democracia me llaman para ofrecerme la dirección de cultura. Yo no tenía ningún tipo de experiencia en gestión. Me interesó. En ese momento había, bueno, la coyuntura particular de la apertura democrática dio mucha participación en la gente, había como un entusiasmo que yo no lo volví a vivir en realidad. Creo que el único antecedente que tenía de ese entusiasmo participativo fue en el 73. En el 73, en el periodo cortito en que estuvo Cámpora como presidente, ¿no? Que se veía esa cuestión casi de fiesta, que lo sentía en la universidad en ese momento. Y bueno, éramos muy poquitos en ese momento en la Dirección de Cultura, obviamente recién se comenzaban a andar los talleres, era todo nuevo, todo era como no había un referente de dónde tomarse, porque también había como una desconexión con el resto del país. Bueno, el auditorio en la gestión anterior, que fue intendente Toti Ripa, ya tenía construido parte, o sea, la estructura de las paredes y demás estaba hecho, o sea, había como que darle la terminación y la forma, que son esos detalles que también llevan mucho tiempo, y no había un peso, obviamente no había un peso. Ahí se gestionó mucho, se gestionó a nivel nación, a nivel provincia. Esto que digo, yo me sentí muy apoyado en ese momento por la gente de Esquel. Se armó una comisión de gente en apoyo para la inauguración del auditorium, que entre los que recuerdo que formaban esa comisión estaba Yamel Acep, porque las reuniones se hacían en su casa. Fue muy bonito eso, fue muy bonito ver cómo la gente se puso también sobre su espalda esta construcción casi colectiva, ¿no? Eso bueno, obviamente te impulsaba y te daba mucho coraje. Y recuerdo que cuando esto se inauguró, hubo una inauguración formal de corte de cintas, pero acá adentro se hizo un espectáculo que duró, yo creo que más de 5 horas, en forma continua,
porque iba participando todo el mundo. Había como 2 personas que iban coordinando las actividades, pero era una manera de transitarlo, no importaba qué, en definitiva, sino la participación, no tanto podemos decir, el cuidado de lo técnico o el cuidado de la calidad artística, por llamarlo de alguna forma, sino la participación que eso tenía a nivel de lo colectivo. Y eso me quedó muy fuerte, me quedó como un recuerdo muy fuerte, muy, muy fuerte. Y ahí se armó el primer encuentro provincial de teatro, que fue Cristina Zupac quien estaba a cargo del encuentro, y ahí comenzamos a tener una mirada ya provincial de otros elencos. Bueno, el primer encuentro de teatro, que fue en el año 85, significó esta cuestión de conocernos, de vernos el historial de cada uno de los que hacíamos teatro en la provincia. Y eso fue como, marcó un rumbo de encuentro, un rumbo de crecimiento, en el sentido de que, bueno, empezamos a intercambiar trabajos y estudios y demás. Y eso fue muy importante porque tuvo una continuidad a lo largo de todo un proceso histórico, que hoy llegamos hasta el número, creo que 33 o 34. O sea, 33 años o 34 años de teatro, de continuidad. Y es que él, solamente el segundo encuentro se hizo en Trelew. Se dio la sede a Trelew porque la idea inicial era hacerlo rotativo. Y después se hizo, se dejó como sede Esquel. Era muy importante la organización que se hacía, el entusiasmo que había, la camaradería que se ejercía. Había talleres que venían desde Buenos Aires para capacitar durante el momento del encuentro. Yo nunca estuve muy de acuerdo con la cuestión competitiva porque me pone, creo que a todo el mundo, tensa, y además era un poco un contrasentido porque en el mismo marco del encuentro se hacía el selectivo de la obra que iba a participar del encuentro nacional. Esta cuestión fue como tensionando algunos encuentros y después se separó, se hizo el selectivo por un lado y el encuentro por otro, cosa que alivió bastante. Y en el caso de del grupo del Tablón, sí, participamos en muchos encuentros nacionales. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir 2 veces al Cervantes, que fue fuerte, trabajar en el Teatro Cervantes con todo lo emblemático que eso significa. Ahí tuve la oportunidad de trabajar como actor, que nunca en mi vida me lo imaginé con esta voz espantosa que tengo. No, y en el Cervantes, digo, no me van a escuchar ni de la primera fila. Pero bueno, fue muy, muy interesante. Esa obra, una obra muy querida, con la cual también se inauguró el auditorium, que fue en Boca Cerrada. Bueno, los 90 fue otra época. Recordemos la caída del muro, el teatro pega un giro, o sea, la manera de abordar también el teatro en nosotros pega un giro muy importante, porque todas las capacitaciones que se hacían de gente que se traía desde distintos puntos del país, pero básicamente de Buenos Aires, reflejaban una manera de hacer teatro más tradicional, con docentes. Acá trajimos en su momento a Julio Chávez, por ejemplo, por poner un referente que todavía sigue siendo un gran referente y un gran actor y director y dramaturgo, pero hubo mucha gente que vino. Recuerdo a María Elena Walsh. En un momento, nosotros hicimos una obra en homenaje a ella y la trajimos. Recuerdo a Marilina Ross, bueno, y gente también de la música, como Gieco, o Víctor Heredia. Eran personas que te iban dejando una impronta que también se iba modificando en todos los aspectos artísticos, ¿no? Los 90 empezó a haber, con esta cuestión neoliberal, un vacío, un cierto vacío, que acá llega en forma letargada, ¿no? Pero sí comienza a construirse más un teatro de imagen, más que esto fue a nivel no solamente de Argentina, ¿no? O sea, empezaron a aparecer grandes movimientos teatrales vinculados a movimientos de masa como la Fura del Baus en Barcelona, o el grupo Villa Villa en Recoleta. Y el teatro empieza a pegar otros giros, ¿no?
si bien nosotros continuamos con los encuentros provinciales y nacionales, en mi caso tuve la suerte particular de primero conectarme con una escuela latinoamericana que coordinaba Osvaldo Dragún, con una vicepresidenta, Ileana Diegues, que es cubana, con la cual pude participar en primera instancia en Colombia, que fue mi primer viaje importante porque me marcó un trabajo con Enrique Buenaventura, que es el padre de la creación colectiva, y a partir de ahí, cuando vos empezás con una conexión, se da en cadena, ¿no? Y me dio como una visión del teatro latinoamericano muy distinto, muy distinto. Eso continué en Río de Janeiro con Augusto Boal, que es todo lo... Augusto Boal es el teórico del teatro del oprimido, entonces era ver otra mirada. Después viajamos con María de los Ángeles, viajamos y Graciela Castro, también viajamos a trabajar con el grupo Mala Yerba de Aristides Vargas en Ecuador. Hice muchos viajes a Cuba, de hecho vinieron cubanos, ahí participé de la Escuela de Arte Cubana y un taller en Costa Rica. Esa mirada latinoamericana me fue dando una impronta del teatro muy distinto. Yo lo que fui como consciente en el andar, porque esta posibilidad no lo hubiese podido tener si no estaba acá, si no estaba en Patagonia. En Buenos Aires hay mucho teatro, entonces me parece que eso es una impronta que no la debemos perder de vista. O sea, ¿qué se puede construir desde acá? Que a veces nos quejamos en lo cultural porque estamos alejados de centros importantes, pero bueno, la mirada está en lo que uno puede hacer sobre sí mismo y a partir de ahí construir con el otro, ¿no? Hoy yo practico budismo, por ejemplo. O sea, salto a otro lado, pero tiene que ver con esto que te digo, ¿no? Y es un recorrido muy distinto, que también está muy ligado a una manera y otro enfoque de teatro. Pero también me permitió todo un viaje y una exploración en la India, en Nepal, en Laos, Camboya, Vietnam, que me dieron una impronta de ver otro tipo de teatro, ¿no? Ver el Kathakali, por ejemplo, de la India y ver, bueno, qué conexiones hay con esto que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, esa mirada latinoamericana desde este lugar, eso es lo que hay que valorar. Yo en otro espacio no sé si hubiese podido tener una introspección para llegar a esta instancia, y hablo del budismo porque en realidad, si tiene una impronta interesante el budismo es que no trabaja con ninguna imagen. No depositas en el otro que te salve, sino en vos mismo. Lo que vos es tu espejo. Lo que vos no haces y no te preocupás por vos, nadie te va a venir a salvar. Respeto otras religiones, pero en el caso de esto acá no hay santos, ¿no? Es tu historia, nada más. Y bueno, hasta que tengo esta posibilidad de ir a México, que ahí se abre otra etapa totalmente distinta, porque yo sentí que en México tenía otra pisada, en el sentido que me quedé enamorado de ese país. Enamorado y por la cultura, por la generosidad de la gente, por la valentía con que lo hacen, el esfuerzo. Bueno, son grupos con los que trabajo que son grupos profesionales, pero que no son grupos comerciales, de teatro comercial me refiero. Y el lugar donde voy, que es Guanajuato, León, Guanajuato, que es la cuarta ciudad, es una ciudad muy grande, pero en Guanajuato está el Festival Cervantino, que es el festival más grande de teatro latinoamericano. Y en realidad pisar ese festival, bueno, te da una impronta muy fuerte, porque ahí he tomado talleres desde Barba hasta Peter Brook, que bueno, esos son los nexos que podés hacer estando en un lugar como ese, ¿no? Mi única experiencia había sido un festival internacional en Caracas, que me sentí chiquito porque había gente que no podía, podemos decir, tenía que tener mucho cuidado en lo que decía, pero ya en México fue otra construcción, ya me fui sintiendo como en casa, ¿no? Y ahí empecé a hacer esta conexión con Esquel, traer mexicanos,
que fueron muy divertidos, desde directores, actores. Fue un recorrido que hasta el día de hoy, bueno, ahora con la pandemia está suspendido, pero que me han ido abriendo, bueno, mucha cosa. Y también en este recorrido, que si bien ahora en la actualidad estoy dando talleres con María de los Ángeles Fernández y que tenemos un espacio con Lucas Barbagallo y de una reconstrucción y una vuelta a una mirada del teatro, también uno tiene que armarse su propia poética y ver qué construís a partir de todo ese recorrido. No voy a imitar a tal o cual maestro de los que tuviste, sino armo el mío, grupalmente hablando, ¿no? Y previo a eso, sí hay una persona que para mí significó mucho en este recorrido, que fue Cecilia Lofredo, porque yo nunca había hecho teatro danza y nunca tampoco me lo había imaginado, de trabajar con gente, si bien el trabajo corporal es fundamental porque el instrumento que tiene el actor es su propio cuerpo, pero yo nunca había transitado un recorrido por el lado de la danza, o en este caso también en su momento del tango, de este amalgamiento de lenguajes. Y con Cecilia se abrió una puerta impensada, ¿no? Más allá de montar muchas obras juntos, hemos viajado juntos también, por el teatro y por la teatro-danza, y esa fue otra vuelta de tuerca también en la mirada de la poética del teatro que uno va construyendo, ¿no? Y ahora retomando la frase inicial que vos me hiciste, si somos varias personas, yo creo que somos. Vos fijate este recorrido que te hago, ¿no? De tener, de haber tenido una impronta muy fuerte de la modernidad, de tener una mirada unívoca y en los 70 una mirada contestataria y casi soberbia, como había en casi toda la impronta de la juventud de ese momento. Hoy tener una mirada mucho más compleja, mucho más humana y mucho más vinculada a lo afectuoso, sin dejar de lado lo técnico, ¿no? Pero yo valoro mucho hoy con las personas con las que trabajo desde el punto de vista humano. O sea, esa conexión desde el corazón que hay que empezar como a ver, ¿no? Desde mi postura y la aceptación del otro en todo su pensamiento. Bueno, Tercera Llamada fue un espacio que construí, bueno, a partir del Teatro del Tablón, que se funda el Teatro del Tablón, primero con otro nombre en el año 80, precisamente con el diario de Ana Frank, que tenía otros nombres, y después terminó siendo el Teatro del Tablón, toma ese nombre a partir de la obra El Nuevo Mundo. Siempre en mi cabeza estaba, porque yo vengo del teatro independiente, y el teatro independiente fue emblemático en la Argentina, y son grupos que se organizan a partir de un espacio, de una idea en común, ¿no? y de un amalgamiento de lucha en común. Entonces, para mí esta cuestión de generar y tener un espacio era fundamental. Y paralelamente, en ese momento mi mujer, mi pareja, ella hacía yoga y bueno, muy vinculada a las terapias alternativas, entonces pensamos la posibilidad de un espacio que pudiéramos compartir, pero que fuera totalmente distinto de esta posibilidad de un teatro a la italiana, ¿no? Un espacio para experimentar juntos, cada uno en su lenguaje. Y bueno, ahí empezamos la construcción. En el medio de la construcción, bueno, se dan situaciones de vida personal y también se da toda esta cuestión, bueno, del fallecimiento de ella. Entonces, ahí, bueno, el espacio lo visualizo como una cuestión ya más teatral específicamente y lo termino de construir en el 2001. Sí, 2001. Fue lento el proceso porque yo también tuve épocas al principio de menos trabajo por afectaciones personales, hubo épocas de más actividad,
Hubo épocas en las cuales yo estaba más trabajando en México que en Esquel, pero bueno, ahí tuve siempre un gran soporte de quienes son hoy, bueno, como para todo el mundo, sus pilares de vida, que es tu pequeña familia, ¿no? Mis 3 hijas, con el tiempo aparecieron 3 nietos, los yernos, y eso te va dando otro coraje y otra pisada también, ¿no? Y Tercera Llamada fue de alguna manera el refugio de todo eso, ¿no? No solamente en lo artístico, sino también en lo personal. Fue el espacio que se construyó casi familiarmente. Y el nombre de Tercera Llamada, en realidad es porque los mexicanos, antes de empezar una función, hacen 3 llamadas. Ellos hacen a público la primera llamada para que la gente ingrese a la sala, la segunda para que apaguen los celulares y todas esas cosas, y cuando se dice tercera llamada se apagan las luces y empieza la función. Así que en homenaje a ese país que tanto me ha dado, y al grupo Luna Negra, que es el grupo que hoy dirige Maru Jones, que es una gran actriz mexicana, la que es una hermana de la vida, que quiero tanto, en homenaje a ellos, bueno, fue esto. Como anécdota, cuando se inauguró el auditorio, que nosotros presentamos en Boca Cerrada, estaba el autor, había venido Mauricio Cartún, y estaba el autor que era Juan Carlos Vadillo. Y era una obra muy compleja porque todo el tiempo iba para atrás y para adelante en el tiempo, ¿no? El personaje eje de la obra iba resolviendo a partir de la muerte de su padre el vínculo con él y haciéndolo presente en los recuerdos, pero lo interesante es que interactuaba con ese recuerdo. Graciela Bonancea, que era una de las actrices de la obra, porque el autor me había dicho, mirá, te doy los derechos para hacerla, pero no se salteen ninguna escena. Y Graciela saltea como 7 escenas, o 6. Era muy complicado porque había que volver y no había que dejar de hacerlo, y esto estaba lleno. Bueno, ahí fue la habilidad de Osvaldo González, que no sé qué recurso usó para volver. Pero lo más gracioso de eso fue que cuando terminó la obra, Graciela preguntó qué era lo que había pasado, ¿no? Bueno, esas son anécdotas, así que uno recuerda, hay muchas en teatro que son maravillosas porque al ser una cosa que no se puede repetir, lo que estás haciendo con ese riesgo y en vivo, bueno, es hermoso, ¿no? Y después tuvimos la posibilidad de ir a un encuentro internacional en La Habana. Ahí fuimos con Extraño Juguete, con Cristina Zupa, Mariano Gómez. Fue muy buena esa experiencia en Cuba, fue hermosísimo porque eso sí que era un teatro de la pobreza, otra que Grotowski, no había nada, ¿no? Era un teatro comunitario, con muchos grupos que participaban de otros países, pero había que hacer la obra a corazón abierto, no había nada, ¿no? Entonces fue una experiencia, yo creo que altamente significativa para todos los que participamos en eso, ¿no? Y hay muchas obras que recuerdo, así como importantes, pero hay una que sí me gustaría como no olvidarme, que fue una persona muy querida que conocí cuando fui director de cultura, que fue Aimé Painé. Aimé Painé fue una persona, bueno, me emociona recordarla porque ella fue una persona que luchó durante la época de la dictadura para valorizar la cultura mapuche. Y siempre quise hacer alguna obra que estuviera vinculada para hacerle una suerte de homenaje. Y bueno, no encontraba cómo. Hasta que, bueno, encontramos la vuelta en un texto que escribió Melissa Stocco, que fue Cuando el aire se hace puma, y que trabajó Darío Castro y Meli González Salinas. Y fue una experiencia muy fuerte, porque además de hacerla en Tercera Llamada, y después con esa obra también fuimos a México, la obra se hizo in situ en Nahuelpan, en el lugar donde se hizo el desalojo del 37, que es parte de lo que se cuenta en la obra.
Cultura en ese momento puso el trencito, la gente viajó en tren. Fue una experiencia muy interesante y para mí una experiencia sumamente comunitaria y novedosa. Así que eso también lo recuerdo como algo muy, sobre todo por el vínculo con Aimé y visualizar y hacer visible toda esta cuestión de hechos que también marcaron mucho en la historia de Esquel, ¿no? Estamos en el medio de la pandemia, yo no sé qué va a suceder en muchas cosas. Yo no sé si las cosas van a quedar como estaban o algo, obviamente va a haber un cambio de paradigma o hay cosas que que aparecieron para instalarse, ¿no? Yo tengo un gran interrogante en relación no solamente al teatro, sino a todo lo que se hace en vivo, pero particularmente a esta cuestión teatral. No me gusta el teatro virtual, no lo siento. El teatro para mí es lo que, precisamente si hay algo que tiene válido, es esta cuestión de la fragilidad que tiene, pero en el contacto con el otro. Entonces, hoy mismo, al hacer los talleres, que lo trabajamos dentro del protocolo como todo el mundo, es complicado, se hace complicado. Entonces, hoy siento como que estoy a la espera, en una situación de espera, en un stand-by, a ver qué va a suceder, pero con la ilusión de que sea en muchos aspectos como antes. Sí. Estamos con un unipersonal, con Lucas Barbagallo. Estamos en otro proyecto, también con María Fernández, Malena Márquez, Gabriela Castellini y Agustín Bestene. Estamos trabajando en pandemia hace bastante tiempo. Y la idea siempre es retomar Bahía Blanca, que es el unipersonal que tengo con Cecilia, que tenemos con Cecilia Lofredo, y La Noche devora a sus hijos, que es el otro unipersonal con María de los Ángeles. Son proyectos que siempre siguen estando, ¿no? Bueno, tengo unos minutos más. Primero para agradecerte. Para mí es siempre que me has hecho alguna nota, algún reportaje en la radio y demás, es un gusto. Y está bueno decirlo, ¿no? Primero porque creo que sos una persona que escucha y que está atento a lo que circula y a la conexión. Y para mí en una nota es fundamental el vínculo humano, ¿no? Y agradecer fuertemente a la Dirección de Cultura, porque realmente es un esfuerzo y hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo que estos testimonios, no por mi persona, porque supongo que esta nota se va a replicar en mucha gente de distintos lenguajes artísticos, y está bueno que queden estos testimonios. No sé cuánta gente lo verá, cuánta gente apagará el televisor, pero no importa, está bueno eso, ¿no? Me parece como clave. Y sí, también quiero agradecer, en el caso del municipio local, porque cuando se dio la pandemia hubo un apoyo a las salas, con una posible contraprestación cuando esto se calme, ¿no? Y el Instituto Nacional de Teatro también a través de los planes Podestá hizo aportes a las salas, de alguna manera sostener esta situación de precariedad por la que estamos transitando, ¿no? Entonces hay que ser agradecido en esas cosas porque de alguna manera también te alimentan, ¿no? Y te alientan. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.